En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Su reverenda Madre, reverendas hermanas, hermanos, fieles. Estamos entonces en el Domingo de Ramos. Acabamos de leer la Pasión del acuerdo de San Mateo. Espero que vayan siguiendo sus misales. Si no, traigan sus Biblias para que las sigan también. Vamos a hablar del tema. Santo Tomás de Aquino habla de este tema. Y es un tema muy importante, como Santo Tomás de Aquino nos enseña por qué es tan importante la pasión y muerte de Cristo, ¿sí? Primero dice lo siguiente: Dios hubiera podido perdonar al hombre de otro modo. Dice, absolutamente hablando, fue posible a Dios libertar al hombre de otro modo que por medio de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay cosa imposible para Dios. O sea, estrictamente hablando, claro, Dios puede hacer lo que guste y con su poder. Bastaba una gota de sangre o un sufrimiento de Cristo en su niñez para redimirnos. Si hubiera querido librar al hombre del pecado, absolutamente hablando, sin satisfacción, no hubiera sido injusto, no hubiera obrado contra su justicia. Si él perdona el pecado contra él mismo, no haría injuria a nadie. Pero el decreto de Dios por toda la eternidad era perdonarnos, ¿sí?, a través de la pasión de Cristo. Fue su sabiduría, fue su decisión, fue el camino que Dios eligió. Dice Santo Tomás, es imposible que Dios, en su presencia, hubiera escogido en su voluntad otro camino. No era posible a la vez que Cristo no sufriera o que el hombre fuera librado por otro modo que por la pasión de Cristo. Es lo que va a explicar Santo Tomás en este momento. ¿Por qué Dios escogió en su sabiduría eterna el camino para salvarnos, la pasión y muerte tan dolorosa? Es mucha luz lo que vamos a escuchar. Primero dice lo siguiente: convenía la pasión para que se manifestase la justicia y la misericordia de Dios. Primer punto. Primero, por la justicia de Cristo. Él quiso satisfacer, como se dice en las Sagradas Escrituras, San Pablo lo dice, porque quiso que fuéramos justificados gratuitamente por la gracia del mismo, por la redención de Jesucristo, a quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. O sea, Jesucristo satisface por nuestros pecados. Entonces, esa es la justicia que Dios aplica a aquel en este momento contra él mismo, para satisfacer su justicia, hace morir a su Hijo unigénito. Y dice Santo Tomás, esto supone una misericordia mayor que si hubiera Dios perdonado los pecados sin satisfacción. Por eso dice San Pablo en los Efesios, dice, Dios, que es rico en misericordia, por el gran número con que nos amó, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por creer en Jesucristo. Lo repito, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. Aquí es importante recalcar esto, porque la doctrina modernista precisamente
predica otro evangelio. El evangelio de que Dios ya hizo todo, ¿sí? Y no requiere ya más satisfacción que la que Él hizo. Y piensan los modernistas que eso es más misericordia que pensar que Dios requiere que nosotros cooperemos y suframos junto con Cristo. Y cooperemos en la redención por los sufrimientos, la asociación por la compasión de sufrimientos con Cristo. Entonces está diciendo Santo Tomás que es mucho más misericordia, ¿sí? Poder satisfacer, porque así se demuestra el amor, tanto de Cristo para nosotros como de nosotros a Cristo. Es el motivo por el cual uno tiene que estar crucificado con Cristo y como Cristo. Es la prueba de amor que Dios nos dio y la quiere de nosotros para con Él. Que si solamente perdonara por pura confianza o por pura misericordia, como dicen hoy en día los modernistas. Es mucho más misericordia. ¿Por qué? Porque el amor sacrificado impulsa con más fuerza, ¿sí?, a amar. Por eso hay más misericordia. Porque el impulso del amor es más fuerte, como la muerte, como dice el Cantor de los Cantares. Dice entonces Santo Tomás: convenía la pasión de Cristo para bien y enseñanza de nosotros. Entonces dice, hay 4 lecciones, hay 5 lecciones que Dios nos quiere enseñar en la pasión y muerte. Son muy importantes, quiero que nos lo memoricemos. Es mucha luz que nos va a dar Santo Tomás en este momento. Dice la lección que Dios nos da, primera lección de amor. Dice lo siguiente: porque por la pasión conoce el hombre cuánto le ama a Dios, y por ella es excitado a amar a aquel en quien reside la perfección de la salud humana. Por eso dice San Pablo: Dios probó su caridad hacia nosotros en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Una lección de amor, como decíamos. Dios nos enseña cómo amar, cómo amarlo y cómo amar al prójimo. Por eso dijo que no hay mayor amigo que aquel que da su vida. No hay amor que el que da su vida por sus amigos. La segunda lección, que no tendríamos si Cristo no hubiera sido crucificado. Por eso es la sabiduría eterna. Primero, enseñarnos a cómo amar. Segunda lección, cómo practicar las virtudes. Porque nos dio ejemplo de obediencia, humildad, constancia, justicia y demás virtudes manifestadas en la pasión de Cristo, las cuales son necesarias para la salvación humana. Por lo cual dice San Pedro en su primera carta: Cristo padeció por nosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Jesucristo sabía que necesitábamos practicar estas virtudes para salvarnos. Y son difíciles, pero Él puso el ejemplo. Él quiso sufrir primero, Él quiso ser obediente y humilde, constante, misericordioso, justo. Porque necesitamos ser así nosotros para salvarnos. Ese fue el segundo motivo por el que Cristo tuvo que morir en la cruz. Por eso es que uno tiene que estar imitando a Cristo constantemente y a los santos. Tercera lección. Cristo quiso ser crucificado tan cruelmente y muerto en la cruz para que tengamos aversión al pecado. Porque con este ejemplo de Cristo, el hombre tiene mayor necesidad, mayor impulso de conservarse libre de pecado, al pensar que ha sido redimido del pecado por la sangre de Cristo. Como dice San Pablo: habéis sido comprados a precio. Glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo. Eso fue la sabiduría de Dios, que al morir en la cruz iba a causar ese dolor que necesitamos por el pecado y esa aversión al pecado. Todos se fijan en la catástrofe de la nueva religión. Al quitar la cruz,
al poner la libertad y la confianza en Dios, entonces la gente no nomás solamente no sabe amar, no sabe practicar las virtudes, ni las practica, pues ya se salvó, entonces ya no practica virtudes, y no odia el pecado, porque si todo es confiar en Dios, y Cristo lo que hizo ya pasó y ya no tiene ninguna consecuencia para hoy en día, entonces ya no saben ni lo que es pecado y ni siquiera luchan contra el pecado. Pues es una catástrofe, la nueva religión. El cuarto punto, la cuarta lección: Dios quiso sufrir su cruelísima pasión y muerte para darnos mayor dignidad a nosotros, los hombres. ¿Por qué? Porque así como el hombre había sido engañado y vencido por el diablo, así también Dios quería que el hombre le venciera al demonio. Porque así como el hombre mereció la muerte, así el hombre, muriendo, superase a la muerte. Por eso dice San Pablo: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Fue por lo tanto más conveniente que fuésemos librados por la pasión de Cristo que por la sola voluntad de Dios. Dios quiso que triunfáramos y triunfemos, estimadas hermanas, reverendas hijas. Es que Dios quiere que triunfemos. No importa la persecución, no importa qué tantas dificultades, tentaciones, falta de consuelos, falta de apoyos. Dios quiere que recordemos que Él venció en nosotros y va a vencer en nosotros. No importa lo que pase, no importa cómo seamos tentados y que suframos, no importa. Dios quiere que sepamos eso, que Él ya venció y va a vencer en nosotros. No hay que temer nada. Y la cuarta lección, para humillación del diablo. Fue conveniente que el hombre fuera liberado de la esclavitud del diablo por medio de la justicia, satisfaciendo a Cristo mediante su pasión por el mismo hombre. Fue también conveniente para vencer la soberbia del diablo, que es el desertor de la justicia y ambicioso del poder. Era necesario que Cristo venciera al diablo y libertase al hombre, no por solo el poder de la deidad, de la divinidad, sino también por la justicia y humildad de la pasión. Esto lo recalca San Agustín en su libro acerca de la Santísima Trinidad. Entonces es para recordarnos que Dios es el que va a estar luchando con nosotros, reverendas hermanos. O sea, Dios ya venció al demonio en nosotros y lo va a seguir venciendo. Lo que hay que hacer entonces, hay que asociarse a la pasión y muerte de Cristo, tenerle como la victoria, como la palma de ramos triunfante. Es la cruz por la que se entra al cielo, por la que se agita la palma de la victoria, por la cruz. Es el mensaje de la liturgia del día de hoy. Cristo va a vencer, pero no como los hombres lo quieren, victorioso, sin sufrimiento. Ese es los modernistas, no. Para llegar a la victoria, para llegar al cielo, para hacer que Cristo reine, primero hay que pasar por la cruz. Lo dice muy claro el profeta David. En los himnos de Semana Santa dice: Dios reinó desde el madero de la cruz. Su reino comenzó en la cruz, por la cruz, y allí es como nosotros triunfaremos también. Que la Virgen Santísima y nuestro Padre San José nos ayuden a entender estas realidades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.